familia. Y eso es así. No hay sociedad si no hay familia. La familia es bien importante. Y depende, hermanos, de cómo está esa familia. Si esa familia busca de Dios, entonces va a tener hijos sanos. Va a haber una sociedad sana, ¿verdad? En nuestros países, como les dije, el hombre se ha alejado tanto de Dios que está así como están nuestros países, con tanta delincuencia insoportable y vivir en ellos. Por consecuencia de eso, vemos muchos en este país huyendo de eso. Pero es porque hasta crear una iglesia agradable a Dios. Y no solo eso, sino que una iglesia donde está el Espíritu Santo puede contagiar a otra iglesia. Amén. Y esa a otra iglesia. Amén. Por ejemplo, en Manassas, todas las que están, qué bonito fuera que todos, ¿verdad?, tuviéramos un mismo sentir, un mismo pensamiento. Amén. De ahí nos pasáramos a Centerville, a Woodbridge, y de ahí, hermanos, ganáramos el estado de Virginia, y por qué no el país entero. Amén. Y así se fuera expandiendo. Pero todo tiene que comenzar de las familias, de nosotros los que tenemos hijos, ¿verdad? Y esa es la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, el amor por seguir a Dios, por buscar a Dios. Amén. De lo contrario, hermanos, la iglesia va a ir más en decadencia cada día, como están las sociedades afuera en el mundo. Yo había pensado cantar, se me fue. Pero así, está bien, no está bien, no está bien. Para el último lo vamos a dejar. Porque traigo 3 páginas. Pero no se crean, no vienen, o sea, vienen llenas porque las letras son grandes. Yo tengo problemas, ya tengo problemas en mis ojos, entonces lo he hecho grande. Así que por eso son 3 páginas, no crean que vamos a tener una vigilia esta noche. Vamos a comenzar, hermanos. Yo estoy contento y mire, de veras, fíjese que cuando no vienen los hermanos, a los que estamos, ¿verdad?, acostumbrados a verlo, se siente ese. Yo cuando entré y vi, ¿verdad?, lo que habíamos pocos, dije yo, pero gracias a Dios, ya estamos aquí, los que vamos a estar. Y pero sí se siente, hermanos, eso. Pero hay que pedir por ellos. Precisamente el estudio de esta noche de eso se trata. Vamos a meditar sobre Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vamos a leer despacio. A la iglesia que tienen que orar por todos. Sabemos que hay un solo Dios de donde proviene la salvación de cada uno de nosotros. Y que hay un solo camino, ¿verdad?, para llegar hacia Dios. Y esto, hermanos, como ya sabemos y nos han enseñado anteriormente o lo hemos leído en la palabra, que ese camino es Jesucristo. Ya que Él, hermanos, Él tiene la naturaleza perfecta de Dios y también tiene la naturaleza perfecta del ser humano. Por esa razón, Él nos entiende a nosotros. Por esa razón, Él puede ayudarnos a nosotros. Él nos comprende. Por eso dice la Escritura que hay un mediador entre el hombre y Dios. Amén. Ese es Jesucristo. Romanos 8:34, allí Pablo nos dice que Jesús está a la diestra de Dios y que Él está intercediendo por nosotros. Ahora bien, como les dije al principio, la Escritura dice que exhorta a que oremos por todos. Ya que esto, hermanos, cuando oramos por todos, esto edifica a la iglesia. Sabemos que hay hermanos que están pasando problemas. Sabemos hermanos que están débiles espiritualmente. Pero la palabra dice que bendice al hermano Roble, a su familia, a su casa.
Eso para mí es fácil, aunque lo hago de corazón, pero es fácil. ¿Por qué? Porque él y yo, o sea, somos hermanos en Cristo, pero somos amigos también, ¿verdad? Eso es como abrazar a un amigo, darle la mano a un amigo, eso es fácil. Pero ¿qué hay de aquellos que nos han hecho algo? ¿Verdad? ¿Qué hay de aquel que tal vez ha dicho algunas cositas de nosotros? ¿Verdad? Que nos ha hecho sentir mal. Yo no sé ustedes si alguna vez han pedido a Dios, han suplicado, como dice la palabra, por alguien que lo ha lastimado a usted. Amén. Yo no sé si a usted se le fue fácil la primera vez. A mí déjeme decirle que yo sentía un nudo cuando yo lo he hecho. Pero a la misma vez digo, si el amor de Dios está en mí, yo tengo que mostrarle amor a los demás. Primeramente, pidiéndole a Dios por esas personas. Aleluya. Amén, así es. Cuando la palabra nos dice por todos los hombres, se refiere a los hombres y mujeres. Esto no limita solo a los hombres. La palabra, ¿verdad?, no dice eso, ¿verdad?, también por las mujeres. Pero cuando se habla de la creación del hombre, ahí está incluyendo también a la mujer. Porque sin el hombre no existiera la mujer, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ayuda que Dios ha puesto en nosotros, un gran tesoro que nosotros tenemos. Porque de ahí ven nuestros hijos y como les digo, la familia. Dice también que tenemos que pedir por los no creyentes. Yo les hablaba de pedir por los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué hay de los que no son creyentes? ¿Qué hay, hermanos, de los presidentes? ¿Quién ha pedido por la salud de Trump? Cuando yo estaba haciendo esto, ¿verdad? Yo dije, Trump, se me vino a la mente este personaje, ¿verdad? Y no es muy apreciado por los hispanos o por los latinos, ¿verdad? Pero sin embargo, imagínense que por él saliéramos todos de este país. Pero sin embargo, Dios me dice a mí que yo tengo que pedir por los presidentes. La Biblia dice, Pablo dice por los reyes, por los que están en eminencia, ¿verdad? Pero por los gobernadores, por los que están en eminencia, o sea, por los que están, ¿verdad?, las autoridades también. Nosotros tenemos la obligación o el deber de pedir por estas personas. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos toman afectan a la iglesia. Tenemos en Rusia, hermanos, el presidente que está ahí. Él ha prohibido que hagan reuniones como estas. Y es un decreto. Son no sé cuántos miles, 200, 300 mil de lo que es el dinero de acá. La multa que si encuentran a reuniones familiares haciendo eso, o que anden hablando de la palabra de Dios en las calles, eso está prohibidísimo allá. El único que pueden hacer es reunirse en un templo especial, ¿no?, como la iglesia que nosotros llamamos. Esa es la única forma. De lo contrario, pues bueno, cárcel o la multa, hermanos. Pero ponen una gran multa para que la persona no la pueda pagar y esta pueda ir a la cárcel. Entonces la palabra nos dice a nosotros que tenemos que orar por todas estas personas también. Como Dios, hermanos. Dios hace llover, hace que salga el sol, hace que haya alimento para todos. Ese es un gran ejemplo que nosotros tenemos. Y nosotros, como hijos de Dios, como imitadores de Dios, de nuestro Padre, pues tenemos que hacer las cosas que Él nos hace. Como Jesús dijo, ¿verdad? Yo hablo y hago las cosas que mi Padre me ha enseñado, ¿verdad? Y muchos pensaban que era carpintería, ¿verdad? Pero no, Él no se refería a eso. Lo que Él hablaba era cuando Él había estado a la diestra del Dios Padre como Espíritu. Así, hermanos, como les decía, hay que orar por los gobernantes. También el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dice la palabra que ese es el propósito de Dios. Para eso fue enviado Jesucristo a la tierra. Jesucristo no vino para condenarnos. Nosotros mismos lo hacemos cuando no queremos acercarnos a la luz, ¿verdad? De lo contrario, hermano, la salvación está ahí. Pero eso no quiere decir, ya que Jesucristo vino y dice la palabra que ese es el amor que Dios muestra para la humanidad, que Él envió a su Hijo, ¿verdad?, para que todos sean salvos.
Pero no solo por eso todos vamos a ser salvos o todos van a ser salvos. No, tenemos que hacer méritos para eso. Porque la salvación está ahí, pero no todos la quieren, ¿verdad? Porque cantaban la alabanza del alfarero, la que decía la hermana. No es fácil cuando Dios lo está transformando a uno. Esa transición que uno está haciendo del mundo al evangelio, eso no es fácil, hermanos. No les estoy diciendo que es difícil ni nada de eso, pero no es fácil. Eso. Y luego dice, ¿verdad? Una alabanza cuando uno está en problemas. Tampoco es fácil alabar a Dios, ¿verdad? Cuando no se tiene para la renta. Cuando no se tiene, hermanos, para comprar leche o huevos, que es algo bien barato. Y habemos algunos que hemos pasado esas circunstancias, ¿verdad? Y Dios, créanme que Dios ha tenido que, en mi caso, ha tenido Dios que poner un billete tirado en el suelo para ello. Yo contaba aquí la anécdota una vez que fui a vender hierro y yo no tenía, hermanos, nada, ni 5. Recogí 2 cosas de lavadoras así, las eché y me fui. Cuando yo estaba allá y venía saliendo, había un billete de 100 tirado en la calle. No en la calle, sino que en la salida, ¿verdad? Pero yo, como les digo, yo no pude haber dicho de quién, porque ahí pasan cientos de gente. Cualquiera pudo haberme dicho, no, eso es mío, ¿verdad? Entonces, era una bendición de Dios. Esto es lo que les quiero decir. En esas situaciones, cuando a usted le dicen, tiene hasta tal día, le dan 5 días para que desaloje, porque usted no ha pagado la renta, tal vez está 2 meses atrasado, y le dice, y ahí uno no puede, hermanos, alabar a Dios, ¿verdad? Es difícil eso, pero Dios es bueno, hermanos, y aunque uno no se merezca, ¿verdad? La misericordia de Él siempre le ayuda a uno. Amén. Amén, así es, aleluya. Así es que, hermanos, el hombre tiene que demostrarle a Dios que verdaderamente Él quiere esa salvación, que verdaderamente Él le interesa lo que Jesucristo vino a hacer, que Él acepta todo el sufrimiento que Él pasó por nosotros. Amén. Pablo nos enseña que solo aquellos que creen en Jesucristo recibirán la salvación. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También la palabra nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿en quién tenemos que tener fe nosotros? En Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tener fe en el pastor, no tenemos que tener fe en el diácono, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la fe en Jesucristo. Y dice que esa fe tiene que estar en nuestros corazones. Y cuando nuestro corazón se satura de las cosas de Dios, hermanos, eso, hermanos, yo lo asemejo como algo que hace presión por dentro y uno lo expulsa por la boca. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y cuando uno anda aquello en su corazón, uno se desahoga cuando lo habla. O por lo menos cuando lo canta, cuando anda trabajando, pero uno se desahoga de eso. Entonces por eso la palabra no se equivoca cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos en los trabajos, nosotros escuchamos a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Cómo ellos se expresan, porque eso es lo que ellos andan en su corazón. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser la diferencia de entre ellos. Como yo les decía a ustedes, si en nuestros hogares hay santidad, si nosotros buscamos eso, nosotros podemos ayudar a otras personas con nuestra presencia. Cuando nosotros cantamos, incluso, hermanos, mire, hasta se puede predicar uno escuchando himnos cuando uno anda trabajando en su teléfono. Muchas veces, hermanos, muchos me han dicho, esos son himnos, ¿verdad? Sí, les digo. Y tal vez ellos disimuladamente, pero ellos están escuchando. Y se van hasta, en una ocasión escuché uno que se fue hasta silbando el himno que yo estaba cantando, ¿verdad? Pero tal vez, ¿verdad? Si yo hubiese llegado directamente, él por estar trabajando no me hubiera puesto atención, hasta se hubiera molestado. Pero así que hay varias formas, hermano, como nosotros podemos hablar del evangelio. En la época de Pablo, hermanos, ya existía, ya las iglesias se habían descarriado. Por ese motivo es que él escribe a Timoteo. Cuando pasa por Efeso, Pablo no se queda mucho tiempo ahí. Vean los hombres de Dios cómo son. Pablo dice que no se queda mucho tiempo, él va de pasada. Pero él puede observar que aquellos líderes
ya se habían desviado de la palabra. Por eso en el capítulo 1 el hermano nos enseñaba el viernes pasado cómo Pablo le aconseja a Timoteo para que exhorte al pueblo. Porque él se había fijado que ya todos iban ya por su lado, ¿verdad? Ya cada quien buscando sus propios intereses. Y Pablo le dice a Timoteo que se quede y que empiece a exhortar. Él le dice que, y muchos, la palabra exhortar, ¿verdad? La tenemos como, ¿cuál es la otra palabra? Reprender. Esa palabra no solo se puede usar para reprender un demonio, ni nada de eso. Esa palabra específicamente es también para remover, por ejemplo, si alguien está en pecado, uno puede reprender a aquella persona. En otras palabras, uno puede aconsejar a aquella persona como manda la Biblia, ¿verdad? No solo a veces usamos las palabras erróneamente cuando decimos reprender y cosas así, pero lo que quiere decir ahí es que Pablo le dice a Timoteo, reprende al pastor, reprende al que está equivocado, enséñalo, corrígelo, ponlo. Y Pablo le enseña a Timoteo, estaba leyendo en un comentario que Pablo en esta carta le enseña todo lo que Pablo ha aprendido en su ministerio. O sea que lo deja, hermanos, a este hombre Timoteo, y no es una persona mayor Timoteo. Timoteo es un joven y es pastor, imagínense, y es misionero. Wow, tremendo este hombre. Y este hombre era terrible porque lo dejó donde habían hombres que sabían la palabra. Y él tenía que sacar carácter para hablar ante ellos. Como ahora nosotros, ¿verdad? Si algo está mal en la iglesia, nosotros tenemos que tener ese carácter. Por medio de la palabra, nosotros tenemos la autoridad, hermanos, de señalar el problema, de señalar el pecado. Es porque si no, entonces nosotros estamos haciendo cómplices, al igual que el que está permitiendo que estén pasando las cosas. Y no lo digo yo, bueno, ahorita lo estoy diciendo yo, pero si lo buscamos en la palabra, está ahí. Y esto se ha dicho de 2000 años atrás, de este tiempo. Así es que todo lo que se dice que está en la Biblia no es nuevo. Todo ya está ahí, hermano. Ya se ha dicho de muchas maneras. Lamentablemente nosotros no entendemos, ¿verdad? O cuando no nos conviene también, ¿verdad? No queremos entender. Como les decía, Pablo deja a Timoteo para que él inculque la sana doctrina a los de esta iglesia de Efeso, para que ellos vuelvan a la santidad, al santo juicio de la verdad. El Espíritu Santo nos enseña mediante Pablo lo que realmente es ser un buen líder y cuál es su trabajo. Si pueden buscarme 1 Tesalonicenses capítulo 2. Como les decía, Pablo había observado cómo la iglesia, ¿verdad?, se había descarriado. Como en el tiempo de hoy, las cosas no son diferentes. 1 Tesalonicenses capítulo 9 al 12. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2. Sí. Puede leer. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, y ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Sí, hasta el 12. ¿Hasta el 12? Sí. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos como vosotros los creyentes. De eso, ni tampoco se encargaba de querer tener una mega iglesia. No era el propósito de él ese. El propósito de Pablo era de ir de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, fundando iglesias sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo. Ese era el propósito de Pablo. Pero hoy en día es diferente, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, los líderes se encargan de las cosas materiales. Lo espiritual, las enseñanzas, el discipulado de la iglesia, eso como que ha perdido valor.
hermanos. Aleluya. Pues yo lo puedo ver porque la palabra aquí lo está diciendo. Y vea esto, a mí me interesa esto bastante porque Pablo dice que como el Padre, dice, corrige a sus hijos. Así el pastor tiene que corregir a los miembros de la iglesia, al rebaño que Dios le ha proporcionado. ¿Verdad? Y no solo el pastor, porque también recuerde que tenemos presidentes de sociedades. Ellos también tienen responsabilidades. Tenemos diáconos, bueno, si tuviéramos, ¿verdad? Pero en las iglesias que tienen, es responsabilidad que ellos también sean maestros en las iglesias. Tiene que haber maestros, tiene que haber predicadores, evangelistas, de todo eso. Y todo eso, hermanos, para un pastor que en verdad haga la obra de Dios, créame que no le queda tiempo para encargarse, hermanos, de andar construyendo, de andar haciendo tanta cosa, no le queda tiempo, si en verdad se dedica a la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a leer 1 de Pedro 5, 2 y 3. Vamos a leer la palabra 1 de Pedro 5, 2 y 3. Este líder tiene la responsabilidad de dirigir bajo el Espíritu Santo a la iglesia. También dice el 3, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto pasa muchas veces, hermanos, cuando un miembro señala el pecado. Se levanta el líder, ¿verdad? Y dice, no, aquí nadie puede venir, dice, a imponer. Nadie tiene que decirme nada. Yo aquí soy, dice, y bueno, vulgarmente, ¿verdad? Decimos aquí, pues mis chicharrones truenan nada más. Y nadie puede venir. Porque muchas veces eso sucede, hermanos. Si tal vez alguien ve que alguien está en error, va, ¿no? Y comenta al pastor, mire, está pasando esto. Pero muchas veces, en vez de poner cuidado, ponen cosas, disfrazan, y ese es el problema, ¿verdad? Y como, bueno, son las autoridades que se supone que Dios ha puesto, pues uno tiene a veces que respetar. El rey de los pastores, imagínense. Entonces el que no está sometido a la palabra, pues está perdiendo, ¿verdad? Esa oportunidad. Hoy en día se preocupan más por como les decía, por lo financiero, por agradar al miembro de la iglesia, que por hacer el trabajo que les ha sido encomendado. El trabajo que les ha sido encomendado, hermanos, es exhortar al pecador, impartir la palabra pura, hacer discípulos en la fe y esparcir el evangelio a toda criatura. Esto está en la Biblia y lo encontramos en Mateo 18, 28, 10. Hermano, ayúdenme. Se me fue. Cuando dice ir, por lo tanto, haciendo 28, 18, 28, 29. Pero ahí lo encontramos en la palabra, está en el libro de Mateo, donde se le da la orden, se nos da la orden, ¿verdad?, de hacer discípulos. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahí termina. Amén. Entonces, esa es la orden, ¿verdad? Hacer. Eso es de lo que se ha apartado mucho la iglesia hoy en día. El esforzarse, hermanos, por llevar una vida en santidad es algo muy difícil, como les decía, ¿verdad? Se requiere un gran esfuerzo y uno haber aceptado la palabra de Dios. Y eso también, hermanos, muestra de que si uno se esfuerza, uno está mostrando amor por el propósito de Dios. Como lo que leemos en Juan 3:16, ¿verdad?, que dice que Dios entregó a su Hijo. ¿Puede leerlo, hermano, por favor? Pues dice, porque tanto amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, ahí estamos. La palabra de Dios, hermanos, ¿ha oído usted esa expresión que dice, qué dura es la palabra de Dios? Hasta hay un himno, ¿verdad? Así, mire que yo cantaba ese himno, pero cuando yo comprendí, en realidad, yo lo he dejado, hermano, de escuchar y cantarlo. Porque mire,
Fíjese que la palabra de Dios no es dura, hermanos. No lo es. Para el que en verdad siente amor, ¿verdad?, por el Evangelio. Es dura y difícil para aquel que quiere pretender ser cristiano y quiere vivir en las cosas del mundo. Para ellos sí, la palabra es como sale en una herida, ¿verdad? Porque le está encarando el problema. Entonces, ahí sí, hermanos, el hombre dice, qué dura es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo deja deleitarse, ¿verdad?, libremente. Entonces, es como una picardía decir eso, es como ser pícaro. Qué dura es la palabra de Dios. Mas, sin embargo, no lo es para los que queremos hacer la voluntad de Dios. Es posible, hermano, que usted diga, ¿y todo esto qué tenga que ver con orar por todos? Pues lo que he estado, hermano, tratando en esta noche es de que veamos que Pablo dice que oremos por todos, por nuestros líderes de las iglesias, por nuestros hermanos, ¿verdad? Porque fácilmente podemos desviarnos de la palabra. Y por eso nosotros tenemos que orar. Y que están tal vez trabajando en la escuela, nosotros tenemos que orar todos los días por ellos, ¿verdad? Por el peligro que ellos corren, hermanos. Ya ve que el Satanás anda, dice, como león rugiente, dice, tratando de destruir todo lo que está a su lado. Esforcémonos por no fallarle a Dios. Hermanos, vamos a tener luchas, vamos a tener tristezas en esta vida, vamos a tener aflicciones, pero si nosotros, hermanos, salimos adelante, si confiamos en Dios, entonces vamos a tener un buen final. Leamos 1 de Pedro 5:4 y yo termino con esto, hermanos. 1 de Pedro 5:4. En cuanto aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Ok, entonces creo que me equivoqué en nada. Pero sí está bien. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, también para nosotros, ¿verdad? Si nosotros soportamos y confiamos en Dios, en Jesucristo, entonces nosotros vamos a salir victoriosos también. Pero tenemos que mostrarle a Dios la salvación, todo está ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer méritos para eso, para llegar hasta ese momento, para ser alzados cuando el Espíritu de Dios venga y levante su iglesia. De lo contrario, hermanos, ¿qué le puedo decir? Bueno, se queda o nos quedamos, no sé, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que esté firme vea que no caiga, ¿verdad? Sé que la lucha es constante de todos los días. Y aunque veamos cosas, hermanos, dentro de la iglesia, aunque veamos, hermanos, sepamos de cosas, que no nos distraigan eso. Nosotros estamos para agradar a Jehová Dios y a Cristo, ¿verdad? Y vuelvo y recalco esto, oremos por aquellos que se han apartado de Dios, que Satanás, hermanos, aprovechó una entrada, y no crea que fue una gran puerta la que había, era mínima, era pequeña, pero el enemigo, hermanos, él no desperdicia una oportunidad. Nosotros sí la desperdiciamos, porque a veces escuchamos la palabra, ¿verdad? Y nos aconseja, no nos apartemos de Dios, esforcémonos, aunque estemos en pruebas, en todo esto, esforcémonos. Y a veces no escuchamos eso. Y es ahí donde el enemigo aprovecha. Y como le digo, el enemigo no va a esperar que esté la casa abierta. Con una ventana que esté abierta, él se entra. Pero la palabra nos dice que oremos por aquellos hermanos también, ¿verdad? Que ahorita tal vez están en problemas. Así que en esta noche, hermanos, me gustaba la oración que hacía el hermano Alberto. Eso es muestra de amor. La palabra nos dice también que en eso reconocerían que éramos seguidores de Cristo, porque nos mostraremos amor entre nosotros, ¿verdad? Y si no nos importa el problema de otro hermano, entonces déjeme decirle que el amor de Dios no está en nosotros. El Espíritu Santo no está en nosotros, ¿verdad? Así es que no juzguemos, no condenemos, porque ese trabajo no es de nosotros. Eso le pertenece a Cristo, ¿verdad? Así es que yo los dejo con eso, hermanos. Dios me les bendiga y esperamos a los hermanos que nos sigan visitando.